Buenas tardes, mi nombre es Jamie Valle, estudiante de noveno semestre de Administración Financiera. El día de hoy con mi compañera Milena Fajardo vamos a abordar el tema de todo el mercado de renta fija. Bueno, vamos a iniciar con el concepto o de qué trata este modelo de mercado de renta fija. Entonces, bueno, podemos decir que es un título de renta fija. Esto es como un acuerdo entre el cual un agente financiero que vamos a llamar el acreedor presta una cantidad de dinero a una segunda persona que vamos a denominar en este momento el deudor. Este dinero se presta con la promesa por parte de la última persona, o sea, del deudor, en devolverlo junto con unos intereses en una serie de pagos periódicos. Los bonos o estos bonos otorgan al propietario el derecho de cobrar los intereses y el capital en el tiempo, o sea, en el futuro, así como cualquier otro derecho establecido en el prospecto de la emisión del bono. En la renta fija, el emisor garantiza la devolución del capital invertido y también como una rentabilidad. Entonces, dicho digamos de otra manera, este modelo de renta fija, o sea, en este modelo vamos a conocer los intereses que tendremos o la rentabilidad que pagaremos desde el primer momento en que hacemos el acuerdo, o sea, en que compramos dicho instrumento. Adicional a esto, bueno, el precio de estos instrumentos después, digamos, de que se hace el acuerdo, puede subir o puede bajar, pero eso en ningún momento a nosotros nos va a afectar porque se hizo un acuerdo inicial con nuestro emisor y pues con el deudor. Entonces, desde que, o sea, en el tiempo que se esté cotizando el título, pues no vamos a tener ninguna afectación siempre y cuando nosotros no vendamos nuestro título a una tercera persona, porque ahí las condiciones del título o de este acuerdo, pues sí cambiarían. Si nosotros nos esperamos hasta el vencimiento, o sea, hasta la terminación de la vida del bono, sí vamos a tener las condiciones que se pactaron inicialmente. Bueno, ahora por último vamos a conocer quién puede ofertar o emitir, digamos, estos títulos. Entonces, bueno, pueden vender y comprar los títulos valores directamente en el sistema de las entidades que tengan calidad de afiliados, entre los cuales se contemplan, digamos, los establecimientos de crédito, o sea, decir, bancos, las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades comisionistas independientes, digamos de valores, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías también pueden realizar esta emisión de bonos. Eh, También el sistema del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público es otra de las entidades también como Fogafín, como Finagro, y pues obviamente también el Banco de la República, que es una de las entidades pues que regulan, digamos, los bancos de segundo piso. Todas estas entidades o sea, están como reguladas mediante el decreto 1525 del 2008 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. En este momento, bueno, la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con su régimen legal, está autorizada y obliga a realizar estas transacciones de una forma muy transparente, de una forma muy correcta, y esta es la entidad que realiza como esa regulación o como ese control. Bueno, ahora vamos a validar, digamos, las características que tratan o las características principales del mercado de renta fija. Bueno, el inversor pues en un modelo de renta fija puede actuar de dos maneras que determinarán en gran parte el riesgo y la rentabilidad de esta inversión. Inicialmente, bueno, si nosotros mantenemos el título hasta su vencimiento, pues todas las condiciones van a ser como se pacten inicialmente. Normalmente estos pagos se hacen cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. Pues eso es lo más común. Si nosotros llegásemos a volver a vender el título o sí, a otro inversor, bueno, en el mercado secundario, antes del vencimiento, pues las condiciones sí serían como se pacten con esta segunda venta. También existen diversas formas de devolver la cuantía prestada.
¿De acuerdo? Entonces, pues hay diferentes circunstancias que se conocen como el reembolso o como un sistema de amortización del título. Aunque con diferencia a las más frecuentes, pues a las más frecuentes es como, sí, como se devuelve lo prestado íntegramente, o sea, a la totalidad de lo que se prestó y una rentabilidad también, o sea, unos intereses, pero en el último pago que se realice. También es posible encontrar títulos que devuelven una parte de lo prestado con cada pago de los intereses. Es como si con cada interés se pagara parte del capital y adicional se amortizará pues algo de intereses al modelo. ¿M? Pero digamos que la principal característica o la más relevante de este modelo es esta rentabilidad obtenida por el cobro de intereses. Esta rentabilidad está determinada por toda la vida de la emisión, o sea, lo que se pacta inicialmente. Lo que no significa siempre que el tipo de interés será fijo, sino que será constante a lo largo de toda la vida digamos, del acuerdo que se genere. Buen día, mi nombre es Milena Fajardo. Voy a seguir pues con el tema que estaba hablando mi compañera Jane. Bueno, para los títulos de renta fija existen diferentes tipos de tasas de interés que ofertan las entidades que emiten estos títulos. Entonces, primero hay que ver que existen dos tipos de rentabilidades. Entonces, la primera es la renta variable, que son inversiones que no ofrecen un rendimiento determinado, pues varían dependiendo de las condiciones del mercado y la situación de la empresa que emite el bono, por ejemplo, las acciones. También tenemos la renta fija, que son inversiones donde se conoce cuál es la tasa de interés y la cual va a ser fija durante toda la vida de esta inversión. Esta rentabilidad se va a pagar en la fecha del vencimiento pactado. En este caso podemos ver, por ejemplo, los bonos del gobierno o los CDTs. Tenemos también dos tipos de tasas. Tenemos la tasa simple, que son los rendimientos que se pactan con una tasa fija conocida desde el inicio de la inversión, y la tasa compuesta, que en este caso la rentabilidad depende de un índice de referencia como el DTF, el IPC o la VR, entre otros. Hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de riesgos en los cuales existe la posibilidad de ganar o de perder cuando realizamos una inversión. Puede ser que se pierda todo lo invertido o solamente una parte. Entonces, para disminuir este riesgo, es bueno acudir a personas expertas en el tema, que en este caso serían los intermediarios de los mercados de valores, pues que nos presten como todo el tema de la asesoría que sea adecuada para pues hacer la inversión correcta. Existen también tres tipos principales de riesgos. El primero es el riesgo de mercado, que hace referencia a la variabilidad de los precios en los que se negocian los títulos valores, pues en los que se han decidido invertir. Depende también de las condiciones de la economía del país y la inflación del país en donde se esté haciendo la inversión en estos títulos valores. Existe el riesgo de crédito, que este riesgo nos indica que la pérdida de los recursos invertidos se divide como en dos partes. El primero, que es el riesgo de contraparte, es el riesgo que adquirimos cuando decidimos vender ese título sin esperar como el final del ciclo, sino que decidimos venderlo en algún punto. Entonces es ese riesgo que adquirimos al venderlo, y que la otra parte, la otra persona que lo va a comprar, no nos corresponda pues con el pago que debe hacer por este título. Existe también el riesgo del emisor, que es la posibilidad de que la empresa que emite el bono entre en liquidación o en quiebra y dejen pues de pagarnos los intereses pactados. Existe el riesgo de liquidez, que es la dificultad que se puede dar para vender ese título o valor cuando de pronto sí necesitamos el dinero antes. Entonces es como el riesgo de no poder hacer efectivo el dinero, el dinero invertido rápidamente. También tenemos que tener en cuenta, y esto ya más aplicado pues a la empresa con la cual estamos trabajando, que es American Rubber, que hay que definir como un objetivo y un plazo de la inversión. Entonces es importante saber en qué se va a usar el dinero y en qué se quiere invertir y en cuánto tiempo vamos a necesitar de vuelta esa inversión inicial que hicimos más los rendimientos. También es importante identificar el perfil de acuerdo, pues el perfil tanto de la empresa emisora como de los intermediarios
y de la empresa que va a hacer como la inversión en estos títulos en todo el tema del mercado de valores. Entonces es importante evaluar esa experiencia para que pueda hacer de pronto mitigar un poco más el riesgo de la pérdida del dinero. Entonces, analizar todas las características del título, analizar como todo el respaldo que tenga el emisor y el intermediario.